¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues bien, vamos con la actualización de todo este tema de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a actos anticipados de campaña, en torno a esta carta que enviará a Morena a raíz precisamente de de todo lo relacionado con la senadora Andrea Chávez y las ambulancias que se han presentado en Chihuahua. A ver, ¿qué es lo que pasó? Le doy el contexto, la información para aquellos que no han estado muy al tanto de este tema, ¿no? Y por supuesto después la opinión. La presidenta Claudia Sheinbaum habló la mañana de este martes sobre la polémica que se ha desatado en torno a la senadora Andrea Chávez por hacer uso, presuntamente, de actos anticipados de campaña en Chihuahua. Ante dicha situación, anunció que enviará una carta al partido Guinda para que se respeten las reglas y nadie se adelante en los procesos electorales. No es ninguna orden, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia Morena de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante, lo he pensado, ahora lo hago público, creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 2027. Durante su conferencia de prensa pidió recordar la ética del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces todos debemos de dar el ejemplo, fue lo que insistió la presidenta. Desde Palacio Nacional destacó tres principios del humanismo mexicano que marcan a quienes son militantes de esa forma de pensamiento y gobernantes. Uno, por el bien de todos, primero los pobres. Dos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y tres, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Al cuestionarle si, más allá de la carta que va a mandar a la dirigencia de Morena, considera que debería de haber algún tipo de sanción, Claudia Sheinbaum atajó. Las sanciones no me corresponden a mí, las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia. Yo no me meto en eso. Es lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, la senadora morenista Andrea Chávez ha enfrentado críticas por estos presuntos actos anticipados de campaña relacionados con sus caravanas de salud en Chihuahua. La oposición ha señalado irregularidades en el uso de ambulancias rotuladas con su nombre y los colores de Morena, algunas incluso registradas en el Estado de México, lo que ha generado dudas sobre el origen precisamente de los recursos. Además, se le acusa de fraude, de lavado de dinero, promoción ilegal, vinculado a estas actividades con empresarios cercanos a figuras políticas como el senador Adán Augusto López. Los señalamientos en contra de la legisladora se intensificaron la idea de una posible estrategia electoral rumbo a la gobernatura de Chihuahua en el 2027. Es un tema muy interesante y ahorita lo vamos a ir desglosando. Esta es la información que se va dando. ¿Qué se dijo en el Senado de la República? La senadora Andrea Chávez indicó que está de acuerdo con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para no adelantar actos de campaña rumbo a las elecciones del 2027 y 2030. La legisladora dijo que no estaba dando declaraciones y solo se limitó a decir, ya les dije que estoy de acuerdo con la presidenta. Lo anterior, luego de que esta mañana y ante los señalamientos de estos presuntos actos, bueno, ya le escuchó usted, ya le platicó usted lo que anunció la presidenta de la República. Incluso nosotros buscamos a la senadora Andrea Chávez y efectivamente no ha estado dando declaraciones respecto a este tema en particular. Por su parte, Gerardo Fernández, presidente del Senado, reveló que el tema de las campañas anticipadas se discutió en la reunión de este lunes en Palacio Nacional, en la que participan los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión y otros militantes del partido. Dijo que ahí se expresó la preocupación de Morena de tener reglas precisamente para estos procesos y comentó que el caso de Andrea Chávez, senadora señalada, no es el único, dijo Fernando Noroña. Hay otros que podrían ser impugnados incluso internamente. Y destacó que la preocupación en Morena es la unidad, que haya reglas claras y que todo se efectúe de manera adecuada, de manera correcta. Fernando Noroña aclaró que este no es un jalón de orejas de la presidenta y menos un asunto personalizado. Eso es lo que da a conocer la interpretación que hace Gerardo Fernández Noroña. Mire, a mí me parece un tema, como se los decía en la mañana, muy interesante por las diferentes aristas que tiene. Por un lado, y aquí entramos a las aristas del asunto, por un lado, hay que reconocer que existe una campaña muy dura, muy dura, constante, pagada por Maru Campos, en contra de la senadora Chávez. Esa es una realidad.
y que se ha utilizado a Latinos, se ha utilizado a Típica, se ha utilizado a gente de Radio Fórmula para lanzar constantemente esas diatribas en contra de la senadora de Morena. Incluso quienes presentan esta investigación es la gente de Latinos, y con esa investigación se basa el PAN para presentar sus denuncias en contra de este presunto acto anticipado de campaña. Mismo que la senadora Chávez ha dicho, va a responder en el momento que tenga el documento en la mano y por las instancias adecuadas, ¿no? Es lo que ha dicho en estos debates que se generan con Kenia López Rabadán en el espacio de Azucena Oresti, espacios en donde la propia Andrea Chávez, bueno, ha dicho que son tres contra uno. Esa es una realidad. Pero aquí lo interesante es que la doctora Claudia Sheinbaum no se enfoca en eso. El tema deja de ser un asunto entre la oposición o la derecha en contra de la senadora, cuando gente de izquierda o representantes de la izquierda o simpatizantes de la izquierda comienzan a hacer comentarios respecto a la promoción de la senadora, particularmente cuando José Hernández Monero, el querido Pepe al que le mandamos un fuerte abrazo, da su punto de vista, siempre muy válido, y lo que él dice es inmoral. Palabras más, palabras menos, y recuerda las palabras y los posicionamientos de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, que ustedes saben, durante la campaña interna de Morena para elegir candidato o candidata a la presidencia, regañó a todos y todas, dejándoles en claro que no estuvieran cayendo en dispendio para los anuncios en los espectaculares. E incluso hizo referencia directa a que esa no era la mejor manera de encabezar un movimiento y de llevar a cabo un acercamiento con la gente. En ese momento, quien más dinero había gastado o que más espectaculares tenía en esa contienda era el propio Adán Augusto. Pero también había, por supuesto, Marcelo Ebrard y también había de Claudia Sheinbaum. En menor medida de Monreal, de Fernández Noroña y del propio Manuel Velasco. Pero eso fue lo que dijo Andrés Manuel, que no se cayera en actos inmorales, que no se cayera en actos completamente contrarios a la esencia del partido. Al momento que ya se involucra la izquierda, al momento de que otras voces como Sabina Berman, Paco Ignacio Taibo, Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía, comienzan a hablar precisamente de no imitar actos de la oposición, no replicar errores de la oposición, no caer precisamente en ese tipo de posiciones. El matiz ya es otro, ya no solamente es Loret, Maru Campos, o Alarraqui, que efectivamente están llevando a cabo su campaña, ya no es solamente eso, sino también es algo que se tiene que estudiar al interior de Morena, que se tiene que discutir al interior de la cuarta transformación, que hay un grupo de morenistas con peso específico que consideran que hay ciertos actos por parte de sus compañeros o compañeras que no se tienen que estar replicando y no se tienen que llevar a cabo porque consideran que van en contra de las normas y principios fundacionales del partido. Podríamos dejarlo en una discusión entre cuadros de Morena, pero ya cuando se involucra el cuadro más importante, el liderazgo más importante, es entonces cuando hay que prender las alertas. Y es entonces cuando hay que dejar en claro que Morena está entrando a este momento de definiciones en donde no todo se vale, en donde este pragmatismo que ha caracterizado al obradorismo legislativo para conseguir reformas, para conseguir acuerdos y demás, no tiene mangancha, no es ilimitado. Que ese pragmatismo, como lo dicta la ciencia política, tiene que ser detenido, tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado con base en la ética política, porque la ética política es la que te permite, en muchos sentidos, no perder el rumbo, no olvidarte de tus principios, no dejar de lado precisamente lo que te conviene como un movimiento, pero basado en tu propia congruencia. Muchas voces indican, Temoris Greco comentaba hoy en Astillero, que uno de los problemas será que la senadora Chávez era parte de un grupo como el de Adán Augusto, un grupo que se ha caracterizado por llevar a cabo acciones netamente de esencia priista, por la formación priista que tiene el propio Adán Augusto. Pero el tema yo creo también, aparte de lo que comenta como siempre interesante Temoris Greco, está el punto de estas definiciones. Esta definición en la cual los honestos de Morena, los que creen fielmente en ese obradorismo
ideológico o humanismo, como ustedes quieran llamarlo, están convencidos de que ha llegado el momento de empezar a marcar la pauta, están convencidos de que ha llegado el momento de decir por aquí sí y por aquí no. El partido va a conseguir cosas, el movimiento va a conseguir cosas, sí, pero sin venderle el alma al diablo. Sí, pero sin caer precisamente en derroteros que tarde que temprano terminen perjudicándonos internamente, terminen llevándonos a enfrentar escenarios como los que enfrentó el propio Partido Revolucionario Institucional. Y es en ese marco en donde si ese lado honesto, morenista, obradorista ideológico y comienza a imponerse, comienza a marcar la pauta, bueno, el resto de los obradorismos que están dentro del propio partido Morena o de la 4T tendrán que ir definiendo si se ajustan precisamente a esas reglas o comienzan a ver la posibilidad de escindirse y de buscar llevar a cabo su proyecto de nación o su visión de cómo deben de ser las cosas fuera precisamente del movimiento de la cuarta transformación. Aquí lo hemos platicado muchas veces. Ese obradorismo de sangre, de herencia, que es Andy López Beltrán, está Luis Alcalde al frente del partido, está el obradorismo ideológico de Claudia Sheinbaum y está el obradorismo pragmático de Adán Augusto y de Ricardo Monreal. Ya hemos explicado en muchas oportunidades y en muchas ocasiones la formación de estos dos personajes y por qué operan hasta cierto punto de una manera lógica para sus propios intereses y con ciertas prácticas que un obradorismo ideológico, un personajes de izquierda formados completamente ya en un humanismo, pues no ven del todo aceptables. Porque a final de cuentas son prácticas del pasado, son prácticas que se desarrollaban en otros partidos políticos, en otra forma de ejercer el poder. Pero también, como les hemos dicho, también llegan a ser prácticas necesarias. Aquí, ¿cuál es el punto? Tú necesitas fontaneros, eso es cierto. Necesitas fontaneros, necesitas ese tipo de operadores, ¿no? Que lleven a cabo acciones de esa naturaleza. El problema es cuando esos operadores se voltean en contra del movimiento, cuando esos operadores comienzan a retar a la cabeza del movimiento. Entonces ahí ya tienes un problema al interior de tu movimiento, porque esos operadores comenzarán a ver el interés netamente personal. Por eso les digo que es un tema muy interesante que va más allá de una sola persona. Es un tema que nos sitúa en la definición de Morena y de la 4T. ¿Cómo va a conseguir las cosas? ¿Cómo va a conseguir la aprobación de reformas? ¿Cómo va a ir pavimentando el camino para llevar a la cuarta transformación a un segundo piso? ¿Basado en qué? ¿A qué le da, por supuesto, mayor peso? A los principios, al pragmatismo, logra ese equilibrio precisamente que le permita tener la autoridad moral y la dignificación política de decir, por aquí es. Ahora, hay un factor también muy importante que vale la pena comentar y es otro de las herramientas que sin duda alguna es interesante. El liderazgo de Claudia Sheinbaum. Esa es la verdad de las cosas. Ajá. Mucha gente le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que entre de lleno, y hoy lo vimos con esta pregunta que le hacen, que entre de lleno a resolver los problemas al interior de Morena, ¿no? Algunos consideran que debe tener un mayor dominio del espectro político al interior precisamente de su partido. Algunos incluso se enojan, se irritan, lanzan epítetos en contra de la presidenta al considerarla demasiado tibia ante las situaciones que se van presentando y que generan polémica, ¿no? Al interior y al exterior del movimiento de la cuarta transformación. Sin embargo, si usted no mal recuerda, algo que su servidor le ha comentado en otras oportunidades, es que esto es un proceso. El liderazgo de Claudia Sheinbaum se va consolidando conforme avance precisamente su propia administración. Hay temas que requieren la atención de la presidenta más allá de la grilla interna de su movimiento. Uno de ellos, por supuesto, Estados Unidos. Todo lo que tienen que afrontar en materia migratoria, en materia comercial, en materia, por supuesto, de seguridad. La reconfiguración completa de la administración pública, del tema comercial, del tema del fomento a la economía, la reactivación de la misma, del empleo, y sin dejar de lado lo que tiene que ver con el tema de los programas sociales de la cuarta transformación. El tema de la violencia, por supuesto, es uno de los temas
claves y fundamentales para el gobierno de Claudia, de Claudia Sheinbaum. Entonces, hay un proceso. Primero tiene que atender ese tipo de situaciones y conforme va atendiendo ese tipo de situaciones, si usted se ha dado cuenta, comienza precisamente a fortalecerse la figura de Claudia Sheinbaum. Sin duda la 4T puede ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Me queda claro. Y requiere esas personas honestas que están convencidos de que el poder que les ha dado el pueblo no es para traicionar sus principios, no es para traicionar sus banderas. Es para incluso comenzar a barrer lo que se tenga que barrer, particularmente prácticas ominosas, eh, impresentables, ¿no? Retirarlos incluso de posiciones claves. El proceso de Claudia Sheinbaum me parece que lleva incluso un vuelo mucho más rápido del que pensábamos. Hubo una Claudia Sheinbaum candidata, bueno, precandidata, hubo una Claudia Sheinbaum candidata, hubo una Claudia Sheinbaum presidenta electa, hubo una Claudia Sheinbaum que arranca un gobierno y hay una Claudia Sheinbaum consolidada en la presidencia. Por eso es que esta rapidez del proceso es sumamente, pero sumamente destacado, alcanzando un nivel de aprobación superior al 80% y legitimando su figura ante la sociedad mexicana y ante las bases del propio movimiento, más allá de la figura que le ayudó a llegar al poder en el buen sentido de la palabra, como fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por supuesto que ese liderazgo de Claudia Sheinbaum continuará y terminará imponiéndose a la visión de partido o país que puedan tener otros cuadros de Morena, tanto los líderes parlamentarios como los propios gobernadores y, por supuesto, algunos dirigentes de su, este, de su partido. Y aquí el tema va a ser ese, convertirse en esa figura que institucionalice al partido, que fortalezca internamente al partido, que ayude precisamente a consolidar los liderazgos jóvenes de ese partido, que cohesione a la 4T y a Morena con base en principios y con base en congruencia. Algo que ha demostrado Claudia Sheinbaum, y con eso vamos terminando, es que observa demasiado y cuando comenta de forma clara y contundente. Lo que hoy comentó fue sumamente claro y sumamente contundente. Y va a intervenir cuando tenga la confianza de que puede intervenir con la autoridad y eficacia necesarias, sin caer en un riesgo de inestabilidad interno para su partido. Hay muchos comentarios misóginos alrededor, por supuesto, de la presidenta de la República, ¿no? Algunos que dicen que tendría que ser más dura, como lo tendría como era Andrés Manuel López Obrador, que tendría que meterlos a todos en cintura de una manera clara, contundente, con manotazos por todos lados. Yo creo que es un estilo de gobernar, y es un estilo y una personalidad que la define como una persona con una enorme inteligencia emocional. Esa es la realidad que yo le veo y una persona que entiende muy bien cómo debe de operar en un mundo en donde hay una visión muchas veces misógina, pero también una visión anquilosada de lo que debe ser la política. A Claudia Sheinbaum, y eso queda muy claro, no le interesa sustituir el obradorismo con el claudismo. Le interesa consolidar un movimiento, pero con base a criterios y principios que les den esa autoridad moral para que la historia les permita consolidarse como el movimiento que la gente quiere que sean. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, su punto de vista, compártanlo por supuesto, suscríbanse y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.